están? Como siempre, saludándolos Giovanni. Este es un podcast semanal, estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 57, hablaremos acerca de la docencia online de enfermería. Este es un episodio especial, por lo cual tenemos a un invitado especial. Él es licenciado en Enfermería y Obstetricia por la UNAM, maestro en Educación por la Unitec y trabaja en el ámbito asistencial en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con aproximadamente 22 años de experiencia y actualmente en la terapia intensiva posquirúrgica cardiovascular y también como docente en Impulsor Intelectual Humanista. Y en total de sus años dando clases, pues más o menos lleva 10 años de experiencia. Él es Miguel Ángel Sánchez Medina. Bienvenido, Miguel. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya, como te decía hace unos días, ya la esperaba con ansia. Decía, ¿por qué no me invitas? Y yo quiero estar ahí. Porque aparte seguidor de tu podcast. Gracias. Y interesante la información. Siempre es interesante la retroalimentación. Claro. Y todo lo que aportamos el grupo de enfermería que participa en tu podcast y pues bueno, aquí agregando la información y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Melón, por aceptarla. Y pues bueno, iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos enfermeros. Esta vez elegí una frase de Jean Piaget que menciona: el objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que las otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que puedan ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Y pues bueno, con esta frase vamos a dar pie a mucha información que también nos va a ayudar a compartir Miguel con todos ustedes, para que vean que solamente el hecho de ser docente no es solamente llegar y pararte y hablar de cualquier cosa, ¿no? Sino que involucra muchas otras cosas, y una de ellas pues es tratar de que ustedes sean críticos, que verifiquen y que no acepten todo lo que nosotros les ofrecemos. Antes de comenzar, pues quiero recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Además, nos ayudas a seguir creciendo y que el algoritmo de YouTube nos exponga un poco más. Vayan a seguirnos también en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas nos pueden encontrar como Lo Bello de Ser Enfermero, donde pueden encontrar más contenido de pues lo que les ofrecemos en nuestra página. Y también pueden enterarse por allí de algunos webinars que vamos a estar teniendo. Actualmente pueden cursar 4 y se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales que les acabo de mencionar para que puedan obtener su constancia de asistencia. Para más información, pues los esperamos en nuestras redes. Muy bien, como introducción, la docencia en cualquier ámbito es el pilar para que los profesionales podamos aplicar nuestros conocimientos y hacer nuestro trabajo. La docencia en enfermería es tan importante como la práctica. Un enfermero siempre es docente, ya sea en el hospital, con los estudiantes y pasantes, e incluso a veces con nuestros propios compañeros, con nuestros pacientes obviamente. La docencia en las aulas va un poco más allá, puesto que compartes tus conocimientos y experiencias con gente que va iniciando su viaje en esta carrera tan bonita como lo es la nuestra. Pero a partir de la pandemia empezaron a surgir escuelas múltiples y las más conocidas comenzaron a ofrecer que los estudiantes pudieran tomar la carrera de manera virtual, con plataformas como Zoom, Google Meet, Office Groups o Skype, por mencionar algunas. Entonces, Miguelón, ¿cuál es la principal diferencia que tú observaste al planear tus clases de manera presencial o de manera virtual? Sí, mira, la aportación, digamos, a la planeación de tus clases, pues la planeación como tal, tú sabrás que tenemos un formato en el cual hacemos nuestra planeación didáctica, donde tenemos nuestro objetivo, nuestros tiempos en los que vamos a desarrollar nuestra clase, las actividades que hará el docente, las actividades que hará el estudiante y la evaluación que vas a desarrollar al final de tu clase. En esencia, la planeación de las clases debe de ser correctamente como si estuvieras en una situación presencial o virtual. Eso no va a cambiar. Claro. Lo que va a cambiar es la forma en la que vas a aportar ese conocimiento, cómo vas a integrar a los estudiantes.
Aquí buscar actividades que fueran interactivas, ¿no? Al utilizar estas plataformas que tú estás mencionando, buscar las pizarras o buscar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales que de alguna manera sean atractivas estas clases y que sean participativas al estudiante. Si de por sí en el aula a veces el estudiante captas muy poco su atención, claro, estando tú hablando, ¿no? ¿Cuánto tiempo inviertes en guarda en silencio, no salgas al baño, esto, aquello, lo otro, de manera virtual, donde el alumno apaga su cámara y te puede decir, me quedé sin internet, se me fue el internet, cuando realmente a lo mejor lo que no quiere es escucharte? Entonces tienes que buscar la metodología para aportar ese conocimiento de manera atractiva, ¿no? La planeación en sí, pues es tu objetivo, tu tema y demás. El tema es, la cuestión es cómo vas a proporcionar ese conocimiento de manera interactiva y de manera visual, ¿no? 100%, cuando estamos hablando de educación a distancia con esas plataformas que mencionas, pues tiene que ser atractivo lo que el estudiante está observando y lo que el estudiante está escuchando y lo que está captando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo en mi corta carrera en la docencia, pues justo la comencé en línea. Y pues sí se me hacía un poquito distinto porque pues a mis experiencias, lo que yo había vivido, todo era presencial, siendo que sí, o sea, como alumno, sí es como un poquito más difícil poder captar o estar al pendiente al 100% de lo que se diga en la pantalla, ¿no? Sobre todo porque tenemos muchas cosas distractoras en nuestro ambiente confortable, que es nuestra casa, nuestra recámara, etcétera, ¿no? Sí. Que es el celular a la mano, que es Netflix, que, o sea, imagínense muchas cosas que puedes tener ahí, ¿no? Y que obviamente pues el alumno se puede distraer mucho más fácil, ¿no? Y a veces hay algunas personas que van descubriendo que ahí tienen trastorno de déficit de atención. Así es. E hiperactividad porque no pueden estar en un solo lugar de su espacio, digamos, confortable, ¿no? Sin estar tratando de interactuar con más cosas y obviamente pues se distraen de las clases, ¿no? Entonces es un poquito complejo, pero creo que como bien lo mencionas también, el hecho de que tú planees algo para que para ellos sea más llamativo, pues creo que sí es algo que les impacta, ¿no? Al menos mis estudiantes luego igual me dicen, no, es que profe, ¿no me puedes regalar las flashcards que haces o algo así? Entonces se las enviamos para que las tengan ahí y a partir de ahí a lo mejor hagan su resumen o incluso puedan completar sus tareas o actividades, ¿no? Creo que es algo fundamental que como profesor, digo, ya sea a nivel virtual o actualmente a nivel presencial, pues ya tengamos como ese pasito extra, ¿no? De dar las clases un poco más creativas y que el alumno pues obviamente se interese un poquito más en lo que tú estás Así diciendo. Es, pero también fíjate, parte importante es la educación a distancia tiene que ver con ser autodidactas. Claro. El alumno presencial, ¿no? Está acostumbrado a que el docente finalmente va a hacer todo el trabajo y nada más yo alumno llego y apunto todo lo que está en el pizarrón. La educación a distancia, pero tanto como la educación presencial, ¿no? Parte interesante y más en el área de las ciencias de la salud es que tienes que ser autodidacta. No puedes concebir una educación tan ni presencial ni a distancia si no tienes ese objetivo de ser tú 100% autodidacta. Claro. ¿No? La maestra Cordero ahí en una investigación que ella realizó y concluyendo pues su escrito dice que no todos los temas o no todos los contenidos los vas a aprender en la universidad y hablemos tanto en las ciencias de la salud como en cualquier área, ¿no? El alumno ahora te lo encuentras cuando vas a práctica clínica y te dicen, es que eso no lo vimos, pues no, debes de ser autodidacta, ya sea estés en una educación a distancia, sea en una educación presencial, tienes que ser 100% autodidacta. Cuando tú compras un libro, no esperas a que el docente te explique desde el índice hasta la conclusión, o sea, te tienes que abrir ese libro y leerlo y ser autodidacta y buscar otras alternativas para generar también ese conocimiento que tú vas adquiriendo, que debes adquirir a lo largo de toda tu carrera como profesor, y más como en el área de las ciencias de la salud, en el área de enfermería. Sí, claro, porque digo, esto lo vamos a poner ya directamente con nuestras profesiones. Vamos a entender que vas a llegar a un hospital general y ni siquiera 4 años de la carrera no te alcanzan para ver todo lo que puedes encontrar en un hospital general. O sea, esa parte sí es como bastante importante que nosotros como enfermeros pues siempre nos estemos capacitando, ya sea desde leer libros, artículos,
tomar cursos, diplomados, o sea, lo que más se les facilite, pero que siempre estén como en constante movimiento de sus conocimientos, porque siempre va a haber algo nuevo o van a encontrarse con un diagnóstico, ¿no?, de una persona que ustedes jamás habían visto, ni oído, ni siquiera escuchado, ¿no?, de ese tipo de temas. Y entonces no estamos obligados a saberlo todo, claro está, pero pues obviamente entre más conozcamos, pues mejor van a ser nuestras intervenciones, ¿no? Que siempre ese es como el ideal de que tengamos una formación adecuada y de que siempre nos estemos capacitando, no solamente caer en la rutina, sino ir un poquito más allá de lo que significa darle un cuidado a un paciente de cualquier índole, ¿no?, ya sea físico, mental, o incluso que podamos abordar de alguna manera algo social, ¿no? Así es. Y algo, y no, quizá no puedas pensar de quizá hablar algunas patologías o hablar de algunos tratamientos, algo tan sencillo, ¿no? De pronto hace unas semanas les compartí a mis estudiantes de 20 años hacia atrás, estamos hablando de 1996, 97, 98, cuando era un estudiante de la licenciatura. Mi maestra de fundamentos me decía, tienes que agarrar el jabón, de mojarte las manos, tallarte las manos, de enjuagar el jabón y dejarlo en la jabonera. Hoy día, ¿qué? Que si las manos, que si las palmas, que si el dorso, o sea, todo ha estado evolucionando. Algo tan simple como es el lavado de manos, y más aún las acciones esenciales de seguridad en el paciente, la prevención de las infecciones asociadas a la atención a la salud, anteriormente infecciones nosocomiales, o sea, todo va cambiando. El hecho de que terminaste tu licenciatura, tus posgrados, tus maestrías, no está todo, lo acabas de mencionar. No estamos obligados a conocerlo todo, pero sí lo más esencial o lo básico para atender en el área donde yo estoy trabajando, que mi paciente esté lo mejor atendido posible, como un profesional de la salud o como un profesional de enfermería que somos nosotros, ¿no? Sí, otro ejemplo claro son los, bueno, antes eran 5 correctos, ¿no?, para la administración de los fármacos, después se volvieron 7, después se volvieron 10, después fueron 12, actualmente se están manejando 15, pero ya te dicen, o sea, sí son 15 los que se están manejando actualmente, pero tienes que enfocarlos directamente a las necesidades de tu paciente. Es decir, no vas a corroborar el tiempo de infusión si tu medicamento es vía oral, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que ir considerando ciertas situaciones y por eso hay que conocer los 15 para poderlos aplicar de acuerdo a cada necesidad de los pacientes. Si pensaste o si piensan las nuevas generaciones que nos pueden estar escuchando, o si están decidiéndose estudiar o no enfermería, que enfermería nada más es tomar presiones y pesar pacientes, pues la verdad es que quiero decirles que no es así, ¿no? Están muy equivocados. Enfermería es una profesión como cualquier otra que necesitamos actualizarnos, ¿no? Estaba yo investigando, Gio, el manual de vacunación, y estamos hablando de primer nivel de atención. Ya hay una edición 2021, 2022, cuando la anterior estaba ya hace unos años muy atrás. Entonces, pues hay que, la verdad te soy honesto, no lo he leído, pero bueno, como docente tienes la tarea de actualizarte, claro, ¿no? Claro. Siempre a tus alumnos, porque no falta el que te va a preguntar por cosas que a lo mejor no te lo esperas, y siempre tienes que tener, como decimos por ahí, un as bajo la manga, pero todo con conocimiento y de que te estás tú como docente actualizando, claro, virtual, presencial o como sea, ¿no? Hoy día tenemos los grupos de WhatsApp, ¿no?, donde tu grupo lo tienes controlado. Finalmente les puedes compartir todas las tarjetas, información, claro, y demás. Eso se convierte en una educación a distancia también, ¿no? Que de alguna manera retroalimentas al estudiante cuando lo ves, o lo mismo, en el mismo grupo de WhatsApp, por ejemplo, te puede decir, es que tengo esta duda, bueno, esto, aquello y lo otro. La educación se puede presentar en todos los ámbitos, presencial, a distancia. La interacción o generar ese ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje donde uno aprende y el otro enseña, ¿no? Porque también nosotros como docentes, tú lo sabes, también nosotros aprendemos de los estudiantes. Hay temas, claro, decir, chin, eso yo no lo sabía, a ver, coméntamelo, amplíalo, o cómo es el protocolo que llevas en el hospital, o cuando llevas alumnos a campo clínico, donde tú tienes tus conocimientos y te dicen, no, es que aquí llevamos esto, llevamos lo otro, llevamos aquello, ¿no? Y siempre enfermería, nuevamente, llevándonos a esas personas que estarán en la decisión si son o no quieren ser enfermeros, pues es capacitarnos constantemente, ¿no? Yo al principio decía,
pues los 20 y tantos años de experiencia que tengo, y hoy día me sigue sorprendiendo y sigo aprendiendo. Y tú recordarás algunos temas que te he preguntado, ¿no? Sobre todo, oye, Gio, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo le hago aquello? No por ser joven o por ser menos o por ser menos o más tiempo de llevar de experiencia, no vas a aprender de el resto de la población, ¿no? Y eso nos hace ser unos profesionales excelentes, porque todo lo estás llevando a la intención de cuidar a tu paciente. Claro, sí, y toda esta parte que bien comenta Miguel, pues nosotros la vamos a enfocar directamente hacia el paciente y tratar de que siempre los alumnos tengan la idea. Yo siempre me peleo mucho con los planes estandarizados de cuidados. Uh-huh. Yo siempre digo, es que no es ley, o sea, el plan es una guía de por dónde puedes abordar diferentes situaciones de tu paciente. Pero si tu paciente no tiene una de esas, pues tú tienes que buscarla y encontrarla e identificar qué es lo que requiere tu paciente. Entonces, yo siempre les digo, hay que hacer planes de cuidados individualizados. Claro, tenemos guías de práctica clínica, tenemos planes de cuidados estandarizados. ¿A qué voy con esto? Que yo voy recopilando, ¿no?, de diferentes lugares, de diferentes bibliografías, del propio NIC, si así lo quiero utilizar, qué es lo que más se adecua a las necesidades de ese paciente en ese momento para la atención. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues bien orientado. Y creo que nosotros como docentes tenemos esa obligación de orientar adecuadamente a los alumnos. Ahora, ¿qué otra cuestión a mí me parece como rara o extraña? Que a veces, y lo viví también como estudiante, que el profesor de primer semestre me dice que el plan de cuidados o el PAE es así, y la del segundo semestre me dice que es totalmente diferente, y luego la otra que es totalmente diferente, y entonces nadie tiene como esa... ellos mismos no estandarizan la parte de cómo enseñarte el plan de cuidados o el PAE, que es algo que vamos a hacer diario toda nuestra vida, siempre que estemos en un ámbito asistencial, claro está. Y entonces a veces te confundes muchas cosas y no haces adecuados tus diagnósticos y todo. ¿Por qué? Porque siempre nos lo estamos confundiendo. Hace no mucho tomé un curso de PAE, que era la tercer, ¿cómo se llamó? Era de la REMENPRO, ¿no?, de la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos, y ellos nos estaban hablando como la parte de la legalidad del PAE, ¿no? Como nosotros con eso nos podemos hundir, ¿no?, en nuestro trabajo, claro, completamente, o podemos salir a flote porque vamos a utilizar un lenguaje estandarizado. Y por ejemplo, yo sí tuve como muchos conflictos durante la carrera que me decían, es que no sigas al pie de la letra Nanda Knocknick. Y otros, no, es que sí tiene que ser exactamente como dice aquí, ¿no? Y entonces en este curso, que es gente especializada, que venían incluso de Nanda, México, ¿no?, y que nos hablaron un poco acerca de este proceso, nos menciona que claro, que podemos hacer ciertas modificaciones, pero la idea de que haya todo eso, o sea, que haya una taxonomía Nanda Knocknick, no es para que, de nuevo, la utilicemos como algo... al pie de la letra, ¿no?, sino que empecemos a conocer cuál es nuestro lenguaje, y entonces no empecemos a caer en términos médicos que a nosotros no nos corresponden, porque como bien lo dice la norma oficial mexicana 019, que nosotros brindamos atención, cuidados, ¿no?, a las respuestas humanas del paciente o de la persona cuando tiene alguna patología. Yo no le voy a cuidar o sea, de cierta manera sí, pero no de manera directa, sino va a ser indirecta, ¿no? Una infección, o sea, yo cuido lo que la infección le hace al paciente en su situación psicológica, espiritual, social. Es claro que sí, fisiológica, que la fiebre, el dolor, etcétera, todo eso sí lo puedo controlar o lo puedo estar cuidando, pero yo no me dedico a atacar directamente al germen, o sea, eso lo hacemos de manera interdependiente con el área de medicina. Así es. Y esa parte interesante que mencionas es separar, ¿no?, la cuestión médica. Sí debo de conocer patología, sí debo de conocer farmacología,
pero debo de conocer las respuestas que mencionas en relación a mi paciente frente a ese fármaco, frente a esa patología, ¿no? Y nuestra taxonomía que decías, el ANANDA, y se agrega el NIC y se agrega el NOC, y que lo están cambiando cada 2 años y que no sé cuánta cosa, cuando ya te estás aprendiendo la edición anterior ya ANANDA sale la nueva. No es como lo mencionas tú al pie de la letra, sino más bien identificar esas respuestas que te está generando tu paciente. Pero ¿cómo vas a saber esas respuestas? ¿Cómo vas a identificar esas respuestas? Interactuando directamente con tu paciente, claro, pero tampoco no olvidando la cuestión teórica, no olvidando tu cuestión informativa, ¿no? Hoy día también tenemos un gran avance en la enfermería basada en evidencia. Claro. Tanto nos cuesta, enfermeros, investigar, plasmar nuestros cuidados, ¿no? Dicen, es una frase quizá tan trillada por ahí, que todo lo que no se escribe es como si no se hubiera realizado. Claro. Y eso es lo que no hacemos nosotros en enfermería. Cuando hacemos un enlace de turno, al paciente le dice esto y esto, sí, pero en tu nota de enfermería no dice. Entonces, ¿cómo va a servir eso de experiencia para recuerden que nuestras notas de enfermería sirven también como parte de la investigación? Claro. Y esa cuestión de enfermería basada en la evidencia, es decir, vámonos a la evidencia en cuanto a mi cuidado, la atención, qué es lo que me dice para tener mis buenas o mis mejores prácticas en la atención hacia mi paciente, ¿no? Claro, y justo este tema también que mencionas es bien importante de que nosotros no hacemos investigación, porque es la verdad, o sea, la investigación de enfermería está muy reducida a nivel mundial, ¿no? Y hay países que sí le invierten bastante dinero a investigación, ¿no? Por ejemplo, en enfermería, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, que sí le invierten como un buen capital a la investigación de enfermería. Aún así, lo que tenemos, y aunque salgan muchos artículos y que ustedes se asombren, pueden buscar un artículo de medicina, de odontología, incluso de psicología, y van a ver que va a salir, no sé, 10% más, 100% más o 200% más de resultados de los que te salen en enfermería, ¿no? Así es. Y también que a veces leemos los artículos y dices, bueno, esta es una investigación cualitativa, o solamente es como, ¿cómo le llaman? Como hermenéutica, o sea que solamente están contando la experiencia de un paciente. No es como realmente algo que te fundamente, ¿no? Y cuando encontramos ese tipo de artículos, a veces igual dices, bueno, y ya te pones a checarlos y dices, o sea, como está estructurado su diagnóstico no está bien, o sea, ¿no? Y muchas veces publicamos algo que puede ser criticable a mucho, ¿no? Pero nosotros criticamos nada más y a veces no lo llegamos a hacer, ¿no? Y como docentes creo que también es una de nuestras funciones poderle promover a los alumnos que hagan una investigación, la que quieran, ¿no? Porque tampoco vamos a obligarlos a que hagan a fuerzas una investigación que alguien quiera, ¿no? Sino promover que el alumno investigue lo que más le agrade, lo que más le gusta, pero obviamente que esos temas los vaya relacionando con la enfermería y a partir de ahí pues poder brindarnos a nosotros otra perspectiva, ¿no? Claro, y es el enfoque como docente que tú le quieras dar hacia los estudiantes. Vaya, me refiero, contando experiencias, he estado asesorando algunas tesis y el alumno anda perdido, ni siquiera sabe aterrizar su tema. Y es que se va por aquí, pero ya llega en el otro lado. El tema es que uno como docente debe de aterrizar hacia el estudiante. ¿Qué quieres investigar? ¿Hacia dónde quieres llevar tu investigación? ¿Qué quieres encontrar con esto que estás investigando, ¿no? Y de alguna manera ir encauzando pues a los estudiantes a llevarlos a escribir, a investigar, porque no todo está escrito, no todo ya está en la literatura. En enfermería, bueno, hay infinidad, un mundo de cosas por hacer todavía, ¿no? Proporcionar el cuidado pues hacia nuestro paciente, y hay en sinfín de cosas que podemos hacer en nuestra profesión. ¿Cuál es la mayor dificultad que tú has observado en tus clases virtuales? Mira, la principal dificultad, la disponibilidad del estudiante para estar conectado el tiempo que dura tu clase. Que si se le fue el internet, no sé, a lo mejor puede que sea cierto, puede que no lo sea, no lo sé. Que te interrumpe. ¿Nunca te ha tocado que de repente Rosa su celular, prende su micrófono y está
y está en el chisme. Ah, sí, sí, claro, así, claro. O sea, hasta las carcajadas. Sí, sí, sí. Y cuentan, o sea, están platicando un chiste o algo así y tú nada más lo estás escuchando así como, ahora le está padre, ¿no? Pero pues fíjate porque acabas de prender tu micrófono, ¿no? Entonces luego les digo, oye, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ay, perdón, profe, que no sé, que no sé. Sí, ajá, ¿no? O sea, yo no me enfrasco nunca en eso, pero sí es como de que, oye, pues... No, mira, una cuestión que me pasó en una ocasión. Ya sabes, cuando uno se apasiona dando clases, empiezas y hablas y todo, y te vas y no, y todos los alumnos ahí escuchando, y es interesante. Y una ocasión, una alumna tenía un micrófono apagado, estaba su cámara apagada, pero su micrófono estaba prendido, y empecé a escuchar que estaba roncando la alumna. Y yo así, no sé, le voy a poner un nombre, pero no es su nombre. Mariana, apaga tu micrófono. Mariana. Y no, pero Mariana acaba de salir de guardia, supongo. Claro. Y roncaba todo lo que da, ¿no? Entonces ya les dije, chicos, avisen a Mariana que apague su micrófono. A lo mejor salió de guardia y está muy cansada, con una clase a las 9 de la mañana. Y ya, pues alguien le avisó, le habló por teléfono, incluso porque se oyó que le marcaron el teléfono y contestó, ya le dijeron y ya prende su micrófono así prende su cámara y muy peinada y muy bonita la niña. Pero bueno, ya dije, no la quiero hacer incómoda, decirle, oiga, estaba roncando. Dije, no, mejor vamos a hacer de cuenta que no nos dimos cuenta. Pero esas son de las dificultades. Digo, y no lo dudo, a lo mejor que haya salido de guardia. Claro. Muchos de nosotros salimos de guardia y nos vamos a dar clases o vamos a tomar clases o lo que sea. Pero entonces esas son de las dificultades de que el alumno no prende su cámara, que el alumno no participa, o que el alumno se le corta el internet, o que no tiene un dispositivo para estar en las clases, que la computadora no prendió, no sirvió, o no el avance tecnológico, no conoce cómo activar su micrófono o cómo prender su cámara o cómo apagarlo exactamente, ¿no? Y ya hay algunos alumnos muy sincerotes también, hay de todo, ¿no? Claro. Me dice, profesor, una alumna me dice, profesor, estoy cocinando, porque se oía ahí como estaba guisando, dice, pero le estoy poniendo atención, mire, y ya me pone su cámara y ahí haciendo su comida, y yo, bueno, está bien, pero está escuchando y está poniendo atención, sí, le estoy poniendo atención. Dije, bueno, a lo mejor una de las ventajas que nos da la educación a distancia de decir, estoy en mi casa y puedo estar haciendo otras actividades, pero aquí tenemos que valorar qué tanto me está poniendo atención, qué tanto aprendizaje significativo está haciendo para ella, ¿no? O estoy escuchando nada más como un tema cualesquiera, porque estarás de acuerdo que tan interesante es hablar de patologías como interesante es de hablar de un tendido de cama, ¿no? Por mencionar algo, es tan interesante porque todo eso nos está alimentando en cuanto a nuestro conocimiento, y desafortunadamente hay plataformas en las que no puedes grabar la clase, no puedes decir, bueno, está grabada y ya cuando esté más tranquila o más tranquilo la vuelvo a escuchar. Algunos tomarán su screenshot y tomarán la captura de pantalla de presentaciones, o algunos alumnos te dicen, profe, compártanos su presentación, que no sé qué. Bueno, pues adelante, si PDF, lo que sea, se las compartes. Hay que recordar que como docentes, digo, es mi trabajo, es mi investigación, pero también, si lo ves de esa manera de que el conocimiento se hace para compartirse, claro, pues adelante, ¿no? Claro. Nada más a veces sí les digo, oigan chicos, pero pues, si van a dar la clase con mis diapositivas, pues denme crédito, no sean mala onda, ¿no? El profesor sí, claro, Miguel la hizo y pues de ahí, no sé, no se las vayan a adjudicar como que lo hicieron ustedes. Pero digo, yo no tengo tema en esa cuestión de compartir el conocimiento, de compartir esas presentaciones. Incluso yo he utilizado presentaciones de mis alumnos, claro. Porque son grandes presentaciones y entonces le dices, oye, ¿sabes qué? Y con la portada y todo, lo hizo tal persona, Así es. Y tal persona, y entonces fueron mis alumnas en la especialidad de cuidados intensivos, y su presentación está muy bonita, está muy didáctica, está muy padre, la información es la correcta, porque obviamente pues antes de que presenten, o no sé, yo siempre les reviso las presentaciones, ¿no? Así es. O sea, que tengan la información correcta, que no estén tan cargadas de texto, que sí tengan una que otra imagencita que nos llame la atención, ¿no? Entonces la verdad es que estas alumnas
haciendo sus presentaciones muy muy bonitas, y entonces la verdad es que he dado la asignatura 2 veces más, y entonces a partir de ahí he tomado su presentación. Claro, cuando vaya yo encontrando cosas que actualizarle, pues se irá actualizando, pero Claro. el formato será el mismo y les daremos el crédito necesario porque ellas se esforzaron, lo buscaron, lo investigaron y lo hicieron de manera correcta, ¿no? Claro, y esta en el enfoque, ¿no? Perdiendo de vista de hablar de educación a distancia. Educación a distancia nos habla también acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación. Claro. De repente, mencionando, retomando lo que el comentario, veo presentaciones de las alumnas súper creativas y luego de repente así, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le agregaste esta imagen? ¿Cómo no sé qué? Ay, profe, es que lo puedes hacer en tal plataforma. Y yo, ok, ¿y cómo le hago? No, pues métase a tal plataforma, a tal página. Y oye, y yo he tenido de alumnos ahorita estoy en una escuela también de bachillerato en enfermería, alumnos de bachillerato que les he pedido, oigan, ayúdenme a hacer una presentación, o díganme dónde le aprieto, dónde le hago. Digo, tampoco soy Sí, no te su iPad. ¿cómo se dice esta cosa? Digo, no salgo de PowerPoint y de Word, pero hay otras plataformas donde Claro. puedes hacer presentaciones más dinámicas, Sí, donde sí. haciendo mención a esto de qué cambio. Canva, ¿no? Canva era lo que he estado aprendiendo a utilizar, ¿no? Digo, PowerPoint te lo puedo tardas dominar. un poquito más porque es cierto, o sea, no, y yo te lo digo, o sea, yo también a veces, no todas, hay presentaciones que sí las hago en PowerPoint y me quedan muy bonitas, pero hay otras que digo, no, ahí tengo ganas de hacerla en Canva, entonces a veces las hacemos en Canva, y la verdad, o sea, yo me tardo más haciéndola en Canva que haciéndola en Sí, PowerPoint. así En es. PowerPoint en un día ya tengo mi presentación bien bonita, lista y todo, y en Canva a veces me tardo 2-3 días por los detallitos, que el tipo de letra que cambia, que sube, como hay un poquito más de opciones que le puedes ir poniendo, entonces a veces dices, ay, con esto se ve más bonito, y luego te encuentras otra, ay, no, mejor se lo cambio y le Así pongo. Y entonces estás como interactuando un poquito más con las aplicaciones y te tardas un poquito más, pero la verdad es que está bien padre, ¿no? No, y aparte de eso, cuando te apasiona lo que haces, lo haces con tanta pasión y revisas tu presentación y dices, no, le voy a quitar, no, le voy a poner, le voy a quitar. Y luego, digo, a lo mejor uno tiene la satisfacción de hacer tu trabajo de manera correcta, y cuando ves con los alumnos así como que, y luego, ¿ya acabó la clase? Bueno, adiós. Sí. Y yo, ay, y tanto empeño que le puse en hacer mis dibujos, mis clases, mi información para que el alumno quizás no lo valore. Pero dije, bueno, ya lo valorarán después, no importa. Sí. Pero esa es la parte del docente, ¿no? De que te apasiona tu trabajo y lo haces para que el alumno disfrute la educación, disfrute los contenidos y aprenda. Y eso se convierte en un aprendizaje significativo. Cuando hablas de una infusión de medicamentos, y si tú le pones en el pizarrón 1000 mililitros para 24 horas y dices, sí, 41 mililitros por hora. Pero si a eso le agregas una solución, un paciente, una bomba de infusión, eso se convertirá en un aprendizaje significativo para el estudiante, de relacionar esos dibujitos, relacionar esos contenidos en una infusión intravenosa, por ejemplo. Claro, ¿no? está, porque no todos los que estudiamos enfermería a nivel licenciatura, antes ya éramos enfermeros técnicos o auxiliares de enfermería. O sea, a veces llegamos, y es mi experiencia, llegamos a la carrera sin estar en contacto en absolutamente nada, Claro. ¿no? De lleno con la carrera, y a lo mejor nada más teníamos conocimiento de algunas cosas, pero no a profundidad. Entonces, justo como lo menciona Miguel, pues esto es tratar de que relacionen, bueno, esto es una infusión y o una solución, y la puedes encontrar así y así, bolsitas y botellas. Y una bomba de infusión, a lo mejor le pones 2 o 3 modelos que son los más comunes, ¿no? Para que los vaya identificando. Y un macrogotero, un equipo de infusión, no sé lo que ustedes utilicen, y entonces ya los vamos conociendo. O sea, de primera instancia ya los vimos, entonces a partir de ahí vamos a relacionar los nombres, vamos a relacionar para qué sirve, cómo funciona. Y digo, este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Así es. Pero podemos hacerlo con muchas otras cosas, una aspiración de secreciones, incluso desde la acción esencial 1, ¿no? Así Con es. una pulsera de identificación del paciente, de las que se hacen a mano, porque en muchos hospitales las siguen haciendo así, o de las que podemos llegar a utilizar nosotros, ¿no? Que ya son totalmente impresas, que tienen su propio pegamento y etcétera, ¿no? Entonces,
creo que esa parte de mostrar al alumno imágenes o videos que se relacionen con los temas que estamos viendo, pues obviamente lo hace que más allá de lo que está escuchando, lo empiece a relacionar con lo que está viendo. Y a veces hay personas que aprenden más escuchando, hay personas que aprenden más viendo, hay personas que aprenden haciendo las cosas, ¿no? O sea, también esa parte hay que identificarlo. Creo que todos tenemos diferentes posibilidades de aprender, ¿no? Y el docente justo tiene que identificar ciertas habilidades de cada uno de sus alumnos, para que no dejes al que aprende, como decimos, haciendo las cosas, no lo dejes hasta allá, y solamente los que aprenden viendo o escuchando, pues ellos sí, y el otro, como no lo está haciendo, no aprenden. Entonces creo que un video de que vean cómo se está haciendo las cosas así, o de repente una práctica chiquita, hace que se vuelvan más habilidosos todos, porque todos aprenden de las tres maneras. Claro, y esto hacer mención, digo, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. El ser docente, Gio, tú lo sabes, no nada más es me paro frente al grupo y hablo de lo que sé. Has mencionado una serie de actividades que como docente debes desarrollar, conocer las necesidades de tus estudiantes. No todos aprenden lo mismo sentados en un aula y escuchándote. Hay otros que aprenden moviendo las manos, el estudiante teórico, el estudiante práctico, el estudiante kinestésico, aquel que tiene que moverse para poder aprender, aquel que se aburre leyendo y el que aprende más viendo un dibujito, ¿no? O aquel también está el que tiene que leer, ¿no? Tiene que el alumno teórico, el que tiene que leer y fundamentar esa información que tiene, porque si no, el estudiante, el profesor no sabe nada. Pues esa es una de las situaciones. Claro. Y otra de las cosas también es identificar las necesidades de nuestros estudiantes. Chicos, chicas que nos están viendo, pues docente no nada más es ser enfermero, sino ser docente. Son a lo mejor dos ramas diferentes, pero encauzadas hacia la misma situación, que es la enseñanza. Y el prepararte como enfermero, el prepararte como docente, conocer las necesidades de tus estudiantes, porque no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen esa misma habilidad de aprender como lo está aprendiendo tu compañero de al lado, ¿no? Entonces, les he dicho a mis estudiantes, tengámosle paciencia a aquel al que sabe mucho, ¿no? Porque a lo mejor se quiere comer al mundo en una sola mordida. Y tengámosle paciencia también al que le cuesta mucho también aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana te lo vas a encontrar en la práctica, ¿no? Es una satisfacción, yo no sé si te ha pasado, que te encuentras a los alumnos ya trabajadores, dices, él fue mi alumno y no sabía esto y aquello, y hoy lo veo como trabajador desenvolviéndose de manera correcta, ¿no? Y también la satisfacción cuando el alumno te reconoce y te dice, profe, no sé, gracias por sus enseñanzas, por sus conocimientos, o gracias porque me tuvo paciencia, ¿no? Y dices, bueno, por lo menos mi labor docente la estoy haciendo de manera correcta cuando escuchas ese tipo de comentarios, ¿no? No que te vayan a aludir y decir, es un buen docente, le voy a poner el 10 porque me dijo que soy bueno. No, ya cuando te los encuentras en la práctica, dices, valió la pena invertir tiempo en mis presentaciones, en mi dibujito, en investigar, en leer, en aportarles más de simplemente agarrar y decir los signos vitales son estos y ahí apúntenle, ¿no? Sino invertirle, darle más. A mí algo de lo que me llena mucho de satisfacción es que como les decía, inicié en línea, entonces eso a veces es un poquito complicado, sobre todo cuando los grupos son muy extensos. Es un poquito más complicado poder como interactuar con cada uno de ellos, porque también el tiempo es limitado, etc. Entonces es un poquito más complicado, aunque trato de hacerlo. Pero cuando tuve mi primer grupo presencial, no, o sea, otro mundo. Aparte, no eran muchos alumnos, eran 12 o 13 alumnos. Entonces, la verdad es que eran poquitos, tenían bastante tiempo porque era prácticamente todo el semestre de estar compartiendo con ellos, y entonces aprendí a conocerlos, qué sí le gusta, qué no le gusta, cómo aprende, más o menos cómo se viste, más o menos cómo se sienta para tomar las clases, cómo responde, si responde con voz bajita, si responde con voz fuerte, ¿no? Que está seguro de lo que dice, aunque a veces está mal, pero está seguro de lo que está diciendo. Entonces vas identificando ese tipo de situaciones con tus alumnos, ¿no? Y aparte, pues seguir viéndolos como personas, ¿no? No solamente como el alumno, o sea, el que llega y se sienta,
porque a veces llega y se sienta, pero viene con 7 u 8 problemas que no puede dejar en la puerta del salón, ¿no? O sea, que está ahí adentro y que tú lo ves que está preocupado, que está tenso, que hoy está muy distraído, ¿no? Y entonces tienes que fungir también otra de las funciones del docente como dar una tutoría, ¿no? Y oye, ¿sabes qué? A ver, quiero hablar contigo, pasa algo, necesitas algo, y a lo mejor poder orientarlo, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, conozco tal servicio, tal, donde te pueden apoyar, o puedes bajar a coordinación, no sé, y a lo mejor platicar también la situación y que te puedan dar como alguna facilidad, etcétera, ¿no? Y entonces, toda esa parte también el alumno se la queda, y cuando tú le solicitas algo al alumno, el alumno te responde de manera pues muy grata, ¿no? En mi caso, yo a raíz del podcast, que les mando un saludo a mis alumnos, me empezaron a promover con todo el mundo, ¿no? Es que mi profe tiene un podcast, es que mi profe tiene un podcast. Y entonces empecé obviamente pues, a tener muchos más seguidores, tanto en las redes sociales como en YouTube, ¿no? Y entonces pues dices, bueno, pues se sientes bonito, ¿no? Porque dices que ellos, aparte de lo que se quedan de aquí de las clases y de las experiencias y todo lo que vivimos, pues también aparte me ayudan a mí a seguir creciendo en mis otros proyectos, ¿no? Y eso es como lo recíproco, yo les ayudo a ellos a crecer ahorita, o a darles como el empujoncito para que tengan esos conocimientos, habilidades, y que estén seguros de lo que están haciendo, todo eso, porque me lo han hecho saber mucho. Entonces, es que, profe, tú nos compartías como mucho tu seguridad, y dice, veníamos bien nerviosos porque pues igual generaciones pandemia, ¿no? Entonces 2 años sin clases presenciales, 2 años sin prácticas, y entonces dice, nos compartiste mucho tu seguridad, tu actitud, tu amor y tu gusto por lo que haces. Dice que a nosotros se nos hacía muy fácil poderlo aprender y poderlo llevar a cabo, ¿no? Y si ahorita en el servicio social me acuerdo de muchas cosas que me decías, y tienes que estar atento de esto y del otro, y identificar esto, y siempre estar un paso adelante de lo que tu paciente puede presentar, etc. Entonces me dicen, y la verdad es que nos ha servido mucho, ¿no? Y luego me mandan los mensajitos de, profe, muchas gracias por esto, porque apenas vi esto y me acordé porque tú me lo enseñaste. Así es. Y pues obviamente tú como profesor sientes bonito porque dices, bueno, creo que les dejé algo a ellos, ¿no? Y ellos son los que ya a partir de ahora ellos decidirán si se siguen capacitando, si siguen aprendiendo, o si quieren estudiar más, o si solamente se quedan como licenciados pero siguen tomando cursos, diplomados, no sé, porque el hecho de que tengas un doctorado, tengas una licenciatura, pues no te hace, como dijimos, o sea, el papel está muy padre, pero no te hace ni más ni menos que Así es. la otra persona. Eso se convierte en un aprendizaje significativo. Y fíjate algo que estás mencionando, a lo largo de nuestra formación, siempre tenemos buenos profesores y tenemos malos profesores, porque hay de todo. O sea, me refiero a malos profesores a quien hagan un resumen de esto y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? O sea, ¿no? Denota claro que el profesor ni siquiera programó su clase, ni mucho menos. Claro. Y yo trato, ¿no? Al igual que tú, a lo mejor compartimos esa parte de entregar, decir, híjole, ¿dónde más investigo? ¿Dónde más leo? ¿Qué libro actual hay para proporcionarle yo a los estudiantes, ¿no? Pero algo interesante a lo que quiero aterrizar es que alguna vez una persona me dijo, sé el docente que tú quisiste tener. Exactamente. Y yo me quedé pensando, dije, y empecé a hacer la lista de mis malos docentes. Entonces dije, no, descártalos. De los buenos docentes. Claro. Órale. Voy a mejorar lo que él me enseñó, sí. Como él me enseñó, voy a hacer un poquito superar. Y los buenos profesores te recuerdas, ¿no? De la formación universitaria, el posgrado, lo que tengas, los tienes bien presentes y dices, o a veces hasta quisieras, ay, cómo me gustaría volver a ver a esta maestra y agradecerle y decirle, maestra, por tus regaños, por tus enseñanzas, por lo que tú quieras, soy ahora quien soy. Porque finalmente los tomas como ejemplo para seguirte formando y capacitando. Y digo, no, tampoco quiero decir que quiero tener atrás de mí al montón de alumnos que quieran ser como yo, pero sin embargo, tengan en su cabeza de decir, eso me lo enseñó el profe Miguel y se equivocó, pero a lo mejor ya lo actualicé yo mi información, ¿no? Y ser ese docente, aterrizando la idea, ser ese docente que siempre quise tener, punto. Sí, y en base a esta idea que dice Miguel, yo me lo planteé desde el principio, porque dije, creo que sí tengo que ser el docente que
que me hubiera gustado Exacto. tener, ¿no? Y muchos yo les agradezco a todos, en general, a todos los que me enseñaron algo. Pero sí, como dice Miguel, te quedas como con ciertas personas y yo fue cuando hice como mi checklist. Así Quiero es. la actitud de tal, quiero el desenvolvimiento de tal persona, la seguridad de tal persona. Entonces así vas como que mezclando todo lo bueno que te aportaron ellos, ¿no? Más allá de los conocimientos. Y tú tratas como de irte superando, ¿no? Todos los días para que pues obviamente el alumno se involucre más, porque la verdad también, o una de las verdades más grandes de la enfermería, en México al menos, es que a veces la estudian porque no hay otra cosa que estudiar, ¿no? Porque quieren dinero rápido y entonces estudian una carrera técnica, y en la carrera técnica pues durante su preparatoria, su bachillerato, pues al mismo tiempo estudian la carrera, y cuando terminan pues obtienen sus documentos, ¿no? Entonces ya pueden irse a trabajar, claro, pero los contratan como auxiliares o no Así sé, es. ¿no? Y entonces después para seguir creciendo pues tratan de hacer la licenciatura, y hay quienes la hacen en línea, hay quienes la hacen abierta, hay quienes la hacen escolarizada propiamente. Yo tuve compañeras que ya trabajaban de enfermeras, que ya tenían su título y cédula de enfermera técnica, pero estudiaban con nosotros ahí en FE Zaragoza de 7 de la mañana a 2 de la tarde, diario, de lunes a viernes, ¿no? Entonces también decías, órale, qué padre, porque la verdad es que se está superando y está trabajando, tiene que hacer tareas, tiene que hacer lo mismo que nosotros, y aparte está todos los días aquí presente, ¿no? Entonces son personas que también te motivan un poquito, porque dicen, si ella puede, todos podemos, ¿no? Así En es. realidad. Entonces, esta parte es como bien fundamental, porque no todas las personas lo hacen porque realmente les guste, ¿no? A veces igual entramos, porque yo también, y ya se los he platicado, entré con otra visión, ¿no? Porque no me quedé en otra carrera, y entonces dije, bueno, me meto aquí, tengo un buen promedio, me paso a la otra carrera, pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo dije, no, creo que sí tenía que estar aquí, y aquí me quedé, ¿no? Y entonces ya pasaron 8 años desde que tuve esa idea de querer cambiarme la carrera, y voy 8 años contando pues obviamente el restante de la licenciatura, la especialidad, el servicio social y mi trabajo, ¿no? 8 años que le vamos dedicando de a poquito o mucho o en exceso o como sea tiempo a la carrera, porque pues obviamente sí te absorbe bastante, ¿no? Entonces también otro consejo es que tienen que aprender a organizarse, ¿no? Porque tampoco no les pedimos como docentes que se involucren 100% a la carrera, ¿no? También si quieren tener una familia o si ya la tienen, pues también hay que aprender a organizarse y ver en qué momentos es prioridad. Digo, obviamente la familia creo que siempre lo será, pero digo, si estoy estudiando, pues entonces me tomo mi tiempo para estudiar y después ya le dedico a mi familia un ratito más, un ratito extra, o lo puedo ir intercalando, o si trabajo también, o si tengo 2 trabajos y aparte estoy estudiando algo, porque a veces también así nos encontramos a colegas, ¿no? Y entonces pues obviamente administrar nuestro tiempo es un poquito complejo, pero creo que esa parte sí la tenemos que también que aprender mucho. Algo que mencionas, Gio, que lo que es para ti, aunque te quites. Claro. Es una experiencia similar a la tuya en cuestión de estudiar enfermería y todo. Digo, no me quiero extender, pero llega el momento en que dices, es que esto es lo mío, esto es lo que realmente me hace feliz, me enorgullece. Y sabes que lo interesante, que te da de comer, o que que te pagan por hacer lo que disfrutas, gusta, ¿no? claro. Lo que te gusta. Y lo puedes combinar, la enfermería, la docencia, la enfermería con la investigación, la enfermería con todas las especialidades que tenemos ahora en enfermería, la enfermería con otras ramas. Y con esto, con un podcast, exacto. con páginas en redes sociales, o sea, podemos combinar todo lo que se relaciona en la enfermedad, lo podemos combinar con muchísimas cosas, y eso pues obviamente a nosotros nos va dejando satisfacciones, ¿no? Actualmente la UNAM cuenta con 16 especialidades. La verdad es que desconozco si el poli en la SEO, yo quiero suponer que sí debe tener especiales, pero desconozco la verdad. Y a eso las escuelas privadas que por ahí tienen unas especialidades que las públicas no, que son un poquito diferentes, y que se está como que buscando ampliar la gama de especialidades al manejo de heridas, estomas, de quemaduras. Se está buscando que por ejemplo perfusión se vuelva especialidad de inocuos técnico. O sea, se está tratando de ampliar la gama que ofrece
pues al menos la universidad, ¿no? Con las especialidades, y obviamente pues entre más espacios tengamos, pues más personas se pueden decidir a estudiar algo que les guste, que les llame la atención, y que obviamente a futuro, pues esa parte que te gusta, que lo haces bien y adecuado, pues te genera una remuneración. Y es que eso te puede hacer también un trabajador independiente, claro, y un emprendedor, claro, ¿no? Claro. Ponerte... y creo que eso es algo que le hace falta muchísimo a enfermería. Sí. Que seamos emprendedores realmente. Porque enfermería no nada más es decir, me voy a contratar en un hospital, voy a tener un turno y hasta ahí termina enfermería. Y muchas veces no lo es así. Eso nos lo enseñaron en la carrera. Así es. Así como que es que si no trabajas en un hospital, pues no eres buena enfermera. Ay. Y yo conozco personas enfermeras de primer nivel de atención que mis respetos, o sea, personas que conocen infinidad del ámbito en el que se desarrollan, y dices, pues también es una muy buena enfermera, ¿no? Y está en primer nivel de atención. Y conozco personas como ustedes la conocen, Vivi, de consejería en salud mental. Pues ella tiene su consultoría de consejería en salud mental, ella es enfermera especialista en salud mental, y actualmente ella sí labora en otro lugar, ¿no? En un lugar que a ella también le llama la atención, que le gusta, pero aparte da consultorías, y entonces tiene un grupo ya de compañeros de la salud con un psicólogo y un psiquiatra, y entre los tres obviamente el primer contacto siempre es con ella, ¿no? Si ella lo puede resolver, adelante, si no, entonces ya lo canaliza al área correspondiente, y eso es un emprendimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas es un emprendimiento de enfermería, porque ella inició todo este proyecto y después se le unieron estas personas. Y entonces está bien padre, porque dices, ve, es un claro ejemplo de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Nosotros podemos prescribir, prescribimos cuidados y prescribimos medicamentos también, claro está, en el cuadro básico, y ahí ustedes lo pueden investigar también. Y sabes que todo esto requiere capacitación, ¿no? Claro, porque nada más decir, ya terminé de la licenciatura, ahora sí, ¿dónde está mi emprendimiento? De hecho, para que podamos tener, por ejemplo, una consultoría, sí nos piden que en el consultorio, ¿no?, estemos exhibiendo una copia del título o del diploma o del, no sé, lo que se imaginen, que nos avale como que somos especialistas en poder brindar la atención. Y sabes que hoy día, con las oportunidades, retomando nuestro tema que nos ocupa el día de hoy, educación a distancia, que hay un sinfín de oportunidades que puedes aprender de manera a distancia. O sea, de eso, de decir que no tengo tiempo, de que no trabajo y mi casa y mi familia, y a qué horas, pues hay educación, sinfín de plataformas, escuelas que te pueden ofrecer esa capacitación a distancia, ¿no? Todo está en que tú te decidas y que sepas hasta dónde quieres llegar, ¿no? Porque esos son tus límites, ¿no? No te limita ni tu jefe, ni tu familia, ni nada. Tú mismo eres tu propio límite y tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Basta estar con que quieras capacitarte, ¿no? Sí, como por ejemplo, en este caso que dice Miguel, pues el claro ejemplo es el podcast, el de nosotros, el de La Jeringa Podcast, Conciencia Enfermería, que son 3 podcasts que tenemos aquí en la Ciudad de México de enfermería, y que cada uno, pues de acuerdo a la orientación que le quiere dar a sus episodios, a cómo realizar como cada una de sus entrevistas, ¿no? Ellas usualmente siempre lo hacen de entrevistas, yo a veces, como ustedes lo ven, a veces les traigo entrevistas, a veces soy solito hablándoles de un tema en específico, pero bueno, cada quien maneja en ese aspecto su proyecto, pero es un proyecto que buscamos que en un futuro pues también a nosotros nos llegue a remunerar algo. No estamos buscando, no sé, que nos remunere millones de pesos, pero que sí me deje a mí algo, porque le estoy, como dices, invirtiendo un tiempo en buscar. Pues primero digo, conmigo no tuve dificultad, le dije, y 3 minutos después ya habíamos pactado la hora y todo. Pero a veces sí es complicado, porque a veces las entrevistas vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me surgió esto y ya no voy a poder llegar. Y entonces mi propia planeación, o sea, de mi día, de mis actividades, pues la tengo que volver a modificar, porque me dice, ¿sabes qué? Voy a poder hasta de aquí 8 días. Entonces a veces me tengo que sacar un episodio de la manga y grabarlo y subirlo y publicarlo, porque justo me acaban de cambiar, y si no, yo me quedaría una semana sin brindarles a ustedes el episodio, ¿no? Y entonces pues, hacer una investigación, hacer un guión, brindarles a ustedes todo el conocimiento que en ese momento yo considero que es importante, y le estoy invirtiendo un tiempo, le estoy invirtiendo un espacio, ¿no? Además de que, como dice Miguel, hay cursos que a veces dices, ok, este curso me llamó mucho la atención,
Este es sincrónico, o sea, quiere decir que tengo que estar conectado en ese momento y no hay más, ¿no? Pero a veces me encuentro cursos que son asincrónicos y que los puedo hacer en el tiempo que yo quiera. Entonces a veces si el curso dura 48 horas de curso, pues me tomo 2 horas diarias, o el día que tengo un tiempo más, pues le invierto un poquito de más, ¿no? Y a veces cursos que son de 4 horas, pues si ese día no tengo nada que hacer, pues lo tomo, ¿no? Pero si yo considero que ya 4 horas es mucho, pues 2 horas hoy, 2 horas mañana, a la hora que yo quiera, a la hora que yo pueda, ¿no? Con mi cafecito, ¿no? Con frutita, con chilito. Exacto. Y estoy tomando el curso sin mayor complicación, ¿no? Desde mi casa. Digo, entiendo también, como le dice a mí, la familia y todo eso. A veces es un poquito más complicado, y sobre todo esto con las enfermeras, ¿no? Porque pues típicamente, y en nuestra sociedad no está tan evolucionada, pues a ellas son las que les ponen o sea, las mujeres, ¿no? En general, les ponen toda la responsabilidad de los hijos, y eso creo que sí lo llegamos a ver nosotros como docentes con nuestras alumnas que tienen hijos, porque dicen, es que tengo que ir acá, tengo que hacer aquello. Entonces ya como les digo, cuando tenemos un poquito más de contacto, a lo mejor igual y no hay alguien que te pueda apoyar o esto, no, es que se van y esto, ok, bueno, pero ya son situaciones personales y de su familia que yo ya no me puedo meter, ¿no? Ella ahorita tendrá que buscar la forma en la que pueda resolver sus situaciones. Pero, como les decía, quienes sí podamos, porque a lo mejor no tenemos hijos, no tenemos una familia establecida, o sea, esposo o esposa, ¿no? O pareja, lo que sea, pues tenemos un poquito más tiempo y podemos, interactuar, ¿no? Ya sí, pero depende mucho. Todo puede ser muy fácil, ¿no? Hacer cosas divertidas y perder tiempo en TikTok, ¿no? Porque a veces igual nada más estamos viendo pura barrabasada en TikTok, porque es la verdad. A veces son muchas bromas, son muchos chistes y demás, y te diviertes, claro. Pero a veces ese tiempo o esas 4 horas, a lo mejor le puedo invertir 2 a TikTok y 2 a tomar un curso que me va a dejar a mí algo nuevo, un nuevo conocimiento, unas nuevas habilidades, y que cuando yo vaya a mi lugar de trabajo, pues lo pueda hacer, ¿no? Ahí, ustedes ya escucharon la entrevista con Kenia, la enfermera, ¿no? Y ella, claro, les dice, yo al principio pues empecé con situaciones de bromas, de chistes, ¿no? Dice, pero ya cuando empecé a ver que empecé a llegar a mucha gente, pues entonces también ya de repente como que quiero meterles algo educativo, ¿no? O sea, sin dejar los chistes, ¿no? Sí, o los sketch, pero sí dejarles también de repente algo que sea como educativo, o algo de que sea ya como de mi vida, de cómo me organizo. Es una persona que tiene 2 trabajos, ¿no? Uno en la mañana y uno en la noche. Y ya aparte súper atleta, hace muchísimo ejercicio, se dedica a hacer sus TikToks, y dice que a veces graba 3 o 4 TikToks diarios, ¿no? Entonces tiene como mucha habilidad para hacerlo. Y aparte, igual ahorita, como ustedes ya lo saben, también en su página de Instagram está empezando a subir flashcards, ¿no? Con información valiosa, muy resumida, muy concreta, de ciertos temas que pues bueno, a todos nos llaman la atención. Entonces creo que como les digo, ahí aparte tiene su pareja, ¿no? Entonces, o sea, vive con su pareja, tiene todo eso, tiene sus trabajos, y de todas maneras le da tiempo para hacer muchas cosas. Entonces creo que esa parte sí no la debemos de perder, de que debemos de organizarnos muy bien para todo, porque todo lo podemos hacer. ¿Sí? Mira, pretextos hay muchos para no quererte capacitar, claro, pero oportunidades hay muchas más para poderte también capacitar. Entonces, todo está en que nosotros querramos hacerlo, todo está en que quieras abrir un podcast, quieras abrir una información, y a lo mejor mientras estás cepillándote los dientes, qué sé yo, aprendes, ¿no? Pero el tema está en que lo veas con el enfoque de que estoy aprendiendo, y esto va a ser un aprendizaje significativo para mi propia persona. Claro. Miguel, ¿por qué decidiste ser docente? Desde niño siempre te preguntan, ¿qué quieres ser de grande, no? Y está el doctor, el astronauta, el bombero, el policía y todas las profesiones básicas que ya conocemos, ¿no? Yo decidí ser docente porque desde niño a mí me gustaba cómo mis profesores de la primaria, por ejemplo, nos ponían a jugar, nos ponían a colorear, nos ponían a las tablas de multiplicar, nos ponían a hacer un montón de cosas, y yo decía, yo quiero ser docente. Yo quiero ser maestro, más bien, ¿no? Docente era así como que no sabemos qué onda con eso. Yo quiero ser maestro.
Pero así como la idea de yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, ponle palomita, yo quiero ser maestro. Pero finalmente siempre buscando otra opción, ¿no? De ser, no, pero quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado, quiero ser esto, quiero ser aquello. La docencia es parte de que te desprendes tú de algo para que los demás, todo lo que tú aprendiste, los demás también lo aprendan. Claro. ¿Por qué decidí ser docente? No sé, porque me gusta enseñar, me gusta hablar. Soy una de las personas, ¿no? A lo mejor que yo soy muy nervioso. Siempre digo, tengo clase a las 9, ojalá y no tenga luz, ojalá y no tenga internet, ojalá. Pero ya cuando me agarro hablando, ya ni quien me suelte, ¿no? O sea, soy nervioso en el tema de que me cuesta, bueno, ahorita ya después de 10 años ya no tanto, pero al principio me costaba mucho trabajo pararme frente al grupo, decir, y luego a los 10 minutos se me va a acabar mi tema. Como que la tienes un poquito más, yo creo que cada que vas a iniciar un nuevo grupo, sí, ¿no? Sí, el nervio siempre, sí, claro. Siempre es el nervio, pero luego así, acuérdate, Miguel, que tú eres el docente, ¿no? Tú eres el que debes de llevar la batuta. Entonces, ¿por qué decido ser docente? Porque me gusta interactuar, me gusta enseñar, me gusta aprender también de los estudiantes. Conlleva una responsabilidad muy grande porque te decía hace un momento, no nada más es pararte y hablar. Claro. Sí, hablar de qué, pues de lo que estudiaste, aprendiste, compartir el conocimiento, compartir lo que tú estás aprendiendo y algo bien importante y te das cuenta cuando realmente eres docente, que mientras enseñas tú aprendes. Exactamente. Antes de 10 años hacia atrás, te cuesta trabajo aprender porque lees, estudias y dices, interesante. Pero cuando ya lo estás estudiando, analizando, haciendo en una plataforma, en un podcast, en una PowerPoint, lo que sea, hasta ahorita lo estoy entendiendo, pero que realmente, o sea, yo puedo decirte que soy un ejemplo de decir, ahorita que me he estado dedicando a la docencia, no, claro, definitivamente, estoy aprendiendo mucho más que cuando no era yo docente. Sí. Porque tienes que compartir el conocimiento bien estructurado y no nada más sacado de la manga. Y buscar una forma en la que no sea tan complejo, así es, ¿no? Así es. Que a lo mejor podemos utilizar como sinónimos al principio, en la primera explicación, sinónimos de algo que puede ser un poco más sencillo y después poco a poco va soltando como los términos especializados y entonces, no sé, canalizar, ¿no? Porque lo llamamos así comúnmente, aunque no es el término correcto, es colocar una vía un acceso venoso, ¿no? Entonces, entonces empieza a relacionar, es un ejemplo, empieza a relacionar términos y justo el alumno empieza a decir, ok, esto es igual a esto, ok, ¿no? Y ya poco a poco vas haciendo hincapié, o si tienes que repetirlo, entonces ahora ya utilizas los términos correctos y entonces les empiezas a mencionar, es que hay que dirigirnos o entre nosotros tenemos que hablar de tal manera. O sea, no puedo llegar y decirle que antes sí lo hacían mucho los docentes, creo yo. Pásame un Punzocat 22 y entonces tú busca un Punzocat porque tenías de todas las otras marcas menos Punzocat, ¿no? Y entonces te estás buscando en los papeles y cuál es el Punzocat y porque a lo mejor al principio no conoces que la marca solamente es Punzocat, pero que es un catéter venoso periférico, ¿no? Y que el otro de la marca Juanito Pérez sirve igual que el Punzocat, nada más que es otra marca. Entonces, creo que esa parte también yo hago como mucho hincapié de nunca se aprendan, o sea, sí apréndanse los nombres comerciales, pero no se los aprendan para utilizarlos en su vida diaria, le digo, porque a veces vamos a tener un material que se llama distinto, porque es el nombre de la compañía, de la marca. Le digo, y entonces ya se nos va a complicar porque tú te decidiste a siempre poner los nombres comerciales a las cosas. Así es. Y respondiendo a tu pregunta, yo digo, ¿por qué decidí ser docente? Porque me gusta. No, me apasiona, me gusta. Me pongo súper nervioso, como dices, al iniciar un grupo. Decir, soy Miguel y la clase va a ser de esta, ¿no? O va a ser aquello. Pero ya cuando le agarras y cuando el alumno te pregunta, cuando el alumno ves que está aprendiendo lo que tú le estás enseñando, asimiló ese conocimiento, dices, ok, no creo que lo hago tan mal, ¿no? Una de las partes interesantes que tienes que ser autocrítico, claro, ¿no? Y decir, aquí me equivoqué en esta parte, como que, híjole, preparé al aventón el tema.
Pero esa parte de la autocrítica es decir, bueno, la siguiente vez no me pasa. Exacto. La siguiente vez ya lo preparo mejor, lo hago bien, le agrego, le quito. Y es esa pasión que como docente tienes, ¿no? Y si más lo estás encauzando con algo que también te gusta y te apasiona, que en nuestro caso que es la enfermería, pues son dos cosas, docente y enfermero, pues qué más le podemos pedir a la vida. Y sí, nos pagan por eso, pues imagínate. Y puedes hacer podcast y puedes hacer un sinfín de cosas. Claro. Y por ejemplo, esto que acabas de mencionar sí es cierto, o sea, porque hay veces que, como decimos, a veces los tiempos van así y te dicen le ofrecemos tal grupo y así, sí está bien, inician pasado mañana y wow, ok, está bien, ¿no? Porque dices, bueno, está bien. Entonces preparas obviamente tu planeación y todo, lo haces lo más rápido que se pueda y preparas a lo mejor un tema introductorio, ¿no? Pero obviamente pues los tiempos son disminuidos y a lo mejor igual es un tema en el que no eres tan experto, ¿no? Pues tienes que buscar la forma, ¿no? Y ya la primera vez pues a lo mejor igual como dices tú, me pongo nervioso porque digo, ¿qué tal si digo esto y no es? Y así, ¿no? Entonces eso a mí me pasa un poquito, pero ya si me toca un segundo grupo con esa misma materia o asignatura, ya, vámonos. Tenemos esto, así. Y al menos yo no necesito volver a revisar mis presentaciones. Creo que tengo como mucho la habilidad de acordarme qué le pongo, porque digo, obviamente si ya conozco que ya salieron nuevas guías así, pues claro que la reviso, ¿no? Pero si voy a iniciar una asignatura y sé que la información que tengo es la más actualizada y todo, entonces ya nada más abro mi presentación y comienzo la clase. O sea, ni siquiera me pongo a revisar que sí le puse esto, que sí le quité el otro. Dije, y si a lo mejor no se lo puse y ahorita me estoy acordando algo, lo menciono. Y para la siguiente ocasión le agregamos ese tipo de información. Pero creo que esa parte igual del docente nos hace como mucho acordarnos de qué sí viene, qué no viene en cada una de nuestras claro, por supuesto. No, no sé, haciendo mención también a esto, aquí en esta lámina pude haber escrito eso, sale de una vez la actualizo para la siguiente vez, ya sé que ya está ahí, claro. ¿No? O a lo mejor no todo te lo dice la lámina o la presentación, pues, pero lo estás mencionando, claro. ¿No? Y la facilidad que tenemos el hablar de educación a distancia, que tienes el internet también, dices, miren chicos, aquí está, les voy a poner una imagen de esto, hace unas semanas, donde una profesora debatía que no se daban descargas eléctricas a menores de 12 años. Exactamente esa expresión que tú hiciste, yo dije, entonces en cardio lo estamos haciendo mal o qué, ¿no? ¿Tantos años? Porque porque ella decía, y es enfermera pediatra, no sé dónde se capacitó, hace cuántos años se haya capacitado, pero ella le decía a los alumnos, es que no hay desfibriladores pediátricos, y yo dije, estoy de acuerdo, no hay desfibriladores pediátricos, le digo, pero le puedes regular los joules, depende de lo que no sé qué, ¿no? Incluso el algoritmo de la RCP nos dice que tantos joules por cada kilogramo de peso. No, pero que no hay palas pediátricas. No, sí hay. Les digo, sí hay. No, pues que ella dice que no. Y que llegué a los alumnos, les tomé fotos a las palas que manejamos ahí en el hospital y se las mandé. Les dije, chicos, aquí están las palas pediátricas, aquí están los yus y shalala. Dije, bueno. Digo, no quise evidenciar o quedar mal a la maestra, ¿no? De la escuela donde estoy. Pero finalmente quitarles esa idea a los alumnos de que sí se les pueden dar descargas a los niños, siempre y cuando tengas los joules que le corresponden, claro. Y aquí están las palas y los parches y todo pediátrico, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, finalmente les generé conocimiento a los estudiantes de que se quedaran con esa idea, que no se quedaran con esa idea que al paciente pediátrico no se desfibrilaba o cardiovertía, pues, claro. En este caso, ¿no? Y bueno, a mí igual me ha pasado en algunas ocasiones y sin esperar, porque a veces los temarios son, digamos, parecidos a veces entre asignaturas, nada más a lo mejor alguien lo enfoca más a alguna situación. Entonces a mí lo que me ha tocado, me tocaba anatomía y fisiopatología, así se llamaba la asignatura, y entonces empiezo a hablarles, ¿no?, de la enfermedad renal crónica, y empiezo aquello, lo otro. Y entonces cuando se empieza a explicar cómo se formaba y que la clasificación y que todo eso, y ya después dudas o preguntas, no, profe, nos acabas de aclarar, porque justo teníamos una pregunta de esto, ¿no?, que en la otra clase no nos dejaron claro, pero que tú ya nos explicaste ahorita sin preguntarte. Bueno, listo, ¿no? Y entonces
vamos haciendo, digo, entre profesores, pues vamos haciendo esa sinergia, porque a lo mejor él le dice algo y yo lo voy a complementar con algo que a lo mejor esa persona no dijo, ¿no? Y a lo mejor incluso a veces vamos casi todo igual, porque a lo mejor igual y sacamos la información de las mismas guías o de las mismas bibliografías, pero ya cada quien la explica de una manera que a nosotros como docentes se nos hace más fácil para que ustedes como alumnos la puedan entender. Fíjate que eso también es importante entre docentes con los mismos estudiantes que te dicen, ¿no? Por ejemplo, yo tomé una materia materno-infantil y la otra maestra era de pediatría, por ejemplo. Y entonces yo les di los conceptos, ¿no? De lo que nos dice la Asociación Norteamericana del Corazón, de los signos vitales por edades, neonato, lactante, ¿no? Y me decían los alumnos, no, es que la maestra del grupo anterior dijo que la frecuencia cardíaca normal es de tanto a tanto. Y yo, bueno, les digo, miren, ni le hagamos caso a la maestra, ni me hagan caso a mí. Vámonos a la literatura, vámonos a la evidencia científica, qué es lo que nos dice, ¿no? Qué es lo que nos está mencionando. Y no nada más decir, yo sé que la frecuencia cardíaca es esto, no. Las guías o la literatura tal dice que los signos vitales o dice que la frecuencia cardíaca en un paciente pediátrico neonato es de tanto a tanto. O sea, no se casen con la idea de lo que me dijo el profesor, o sea, vayan a la literatura e investiguen, ¿no? Sí, justo lo que les decíamos en la frase del inicio, Así ¿no? es. O sea, sean creativos, inventivos y descubridores, sean críticos, verifiquen y no acepten todo lo que les estamos ofreciendo. Exacto. O sea, realmente buscar el fundamento. A mí me pasó con un grupo, creo que ya voy a terminar en la quincena, creo me parece, de diciembre. Me tocó electrocardiografía. Y dije, ya por fin uno que sí. Algo que, como pez en el agua. Algo que sí, ahora sí vámonos. Y entonces, empiezo a platicar con ellos y todo, y no, es que en mi hospital no lo manejan así, no, es que los médicos, ok. Yo les decía, es que el médico se va directamente a lo que encuentra rápido para el diagnóstico. Tú no eres médico, tú eres enfermero, vas a ser especialista, vas a estar en la unidad de cuidados intensivos y tu obligación es saber qué significa una onda P mellada, qué significa que el QR esté ancho, que esté muy estrecho, que tenga una Q muy patológica, que tenga una onda T muy acuminada, o que el segmento ST esté en infradesnivel o en supradesnivel, y también caracterizar eso, ¿no? Porque muchas veces, tiene elevación del segmento ST, se está infartando. Bueno, ¿cuál es la característica de tu onda T, perdón? ¿Cuál es la característica de la elevación del segmento ST? ¿Se eleva a partir del punto J o no del punto J? Y entonces a partir de ahí les digo, entonces ahí sí te puedo decir si es un infarto o es una pericarditis o incluso una miocarditis, porque el paciente tiene un proceso inflamatorio, pues obviamente va a cambiar la estructura eléctrica del corazón, ¿no? Y ya es que no, pues sí. Pero eso, ¿de dónde lo sacó? Y digo, pues de esto, así les di como 4 libros, digo, porque aquí los artículos nos dicen muchas cosas, pero a veces el artículo lo hacen en Estados Unidos y pues la gente en Estados Unidos mide, no sé, un 80 para arriba y pesa mucho más que nosotros y su corazón es diferente. Y otro artículo que viene de Alemania, donde también las características fisiológicas y físicas del paciente son distintas. Entonces hay que buscar artículos que sean de Latinoamérica, que es como nuestro tipo de población, y entonces que se parecen más a nosotros, y no todos, ¿no? Porque también pueden irse a algunos otros países de Latinoamérica donde la población pues físicamente es muy diferente a la de nosotros, ¿no? Entonces les digo, tienen que tomar como información que sea más relevante de acuerdo a lo que ustedes van a solicitar. Entonces les empecé a explicar y así, ¿no? Y al principio como que no los veía muy convencidos, porque los que ya habían tenido contacto con algo del electrocardiograma en su hospital por medio de los médicos, pues nada más querían que llegara y les dijera, bueno, si se ve así, está, si se ve así, está. Y les digo, no, o sea, tienen que aprender electrocardiografía, porque para mí sería muy sencillo venir y decirles, bueno, así se ve una FB, así se ve una taquiventric, y les digo, y ni modo que yo les diga, a ver, de estas dos taquisventric, ¿cuál sí tiene pulso y cuál no? Pues, obviamente no. Le digo, obviamente eso ya es otra situación clínica de tu paciente. Le digo, entonces tienen que empezar a visualizar, y al principio están como muy aprensivos en eso, pero ahorita como que ya aflojaron un poquito, ¿no? Porque sí tuve ahí una plática intensa un poco con ellos, porque les decía que por ejemplo, yo que estudié la especialidad de enfermedad cardiovascular, ¿no? Que trabajo en un centro especializado de cardio, exacto, donde veo todos los días
7, 8 electrocardiogramas, o más a veces, porque a veces me toca tomarlos a mí también. Entonces, me explico, le digo, ¿y tú cada cuánto tomas un electrocardiograma, o en tu institución cada cuánto lo toman? No, pues a veces cada 15 días. O lo toma el técnico, ¿no? Ajá. Yo nada más veo. O el médico, ¿no? Los médicos son los que lo toman. Entonces, es lo que les digo. Entonces, es la evidencia y mi experiencia. O sea, son las dos cosas, y las dos cosas las estoy mezclando para que tú tengas la información correcta. Así es. Le digo, y entonces a partir de ahí ya como que sí aflojaron, como, no, pues sí tiene razón, ¿no? O sea, sí trabaja en un lugar donde diario toman electrocardiogramas, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, que a veces, como decimos, sí hay que cuestionar a los docentes, porque a veces sí nos dicen cada cosa que dices, híjole, esto sí no es cierto, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Cómo poderlo cuestionar. O sea, no es una cuestión de retarlos, sino es una cuestión de, profe, yo puedo hacer un comentario, una aportación, ¿no? Leí en tal lugar. Exacto. Y entonces, ok, ya lo leíste, ya está publicado. No seas malito, yo lo acepté como profesor, no seas malito, me puedes pasar el link o el nombre completo del artículo, que sea. Entonces lo leemos y vemos qué tanto nos dice, ¿no? Ahora también hay que analizar el tipo de artículo, cuándo se publicó, qué es lo que básicamente dice, o qué está estudiando, ¿no? En específico, porque a veces nos confundimos en muchas cosas, de las situaciones normales a las situaciones ya que son un poco patológicas, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado, pero bueno, ya uno tiene que buscar ahí las estrategias. Es que lo complicado está en que el alumno se casa con lo que hacen en su hospital. Si yo voy a trabajar a tu hospital, entonces sí, enséñame cómo lo haces en tu hospital. Si te vas a venir a trabajar al hospital donde yo trabajo, entonces sí te voy a enseñar cómo lo hago en mi trabajo, porque claro, finalmente vas a caer a un hospital acá. Lo interesante mejor es que lo busques la evidencia, la literatura, las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas, la literatura, lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, ok, compárteme cómo lo haces en tu hospital. Pues 3 tiempos para una limpieza. En mi hospital hacemos 4, por decirte algo, ¿no? ¿Y por qué 3? ¿Y por qué 4? Mira, porque esto y esto. Pero bueno, ¿qué nos dice ahora? Vámonos, ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dice la información? Pues que debe de ser esto y así. Entonces, no nos casemos con la intención de en mi hospital. Porque sí, yo también me he encontrado, oiga, es que en mi hospital lo hacemos así. O sea, yo tampoco te estoy enseñando lo que hacemos en mi hospital, claro. Porque yo no te puedo decir que tengo la verdad absoluta, pero sí te puedo decir que está muy apegado a las normas oficiales, guías de práctica clínica, pero las condiciones a lo que yo en el hospital donde yo estoy son dirigidos a pacientes exclusivamente cardiópatas, pero tú trabajas en un hospital general, entonces pues hay que buscar el punto medio, buscar en la literatura la información actualizada que nos dice en relación a tal procedimiento o a tal situación, ¿no? Exactamente, creo que esa sería como la parte más fácil. La recomendación pues para ustedes es que no busquen ese conflicto, digámoslo así, con su docente, sino hay que escuchar, pero también hay que saber escuchar, ¿no? Y también hay que comentar algo, pero también hay que saberlo comentar, justo para que entre todo el grupo tengamos un crecimiento en cuanto a los conocimientos y nos podamos compartir nosotros lo que tenemos en cuanto a conocimientos y experiencias, ustedes compartir lo que a lo mejor ustedes leyeron, ¿no? Sí, claro. Fíjate. Porque de nuevo nos podemos encontrar de todo, gente que sí tenga mucha experiencia, hasta más experiencia que tú, ¿no? Pero también nos podemos encontrar gente que no tiene experiencia, la verdad. Sí, exactamente, eso es lo que iba a mencionar. Hace unos días hablaba yo del Swan-Ganz, por ejemplo, y una alumna levantó la mano y me dije, profesor, es que ya en mi hospital no lo utilizamos. Y yo les dije, no, en el hospital donde nosotros trabajamos, le digo, sí lo seguimos utilizando. Chicos, ¿alguien más lo ha utilizado? No, profe, yo ni siquiera sabía que era un Swan-Ganz. Entonces, la verdad, honestamente, te enfocas a la gente que no conoce un Swan-Ganz, claro. Que nunca lo ha utilizado, a la que dice, ya no lo usamos en nuestro hospital. Bueno, pues ya no lo uses, pues ya está bien. Mejor me enfoco, digo, no la hago de lado, pues a esa alumna, pero bueno, comparte cómo lo usaste tú, cómo lo uso yo a la gente que ni siquiera conoce cómo funcionan catéteres Swan-Ganz, ¿no? Sí, yo también en la asignatura de accesos vasculares también siempre les manejo el Swan-Ganz. Claro, inicio también con eso, ya casi no se utiliza, ¿no? Les digo, en donde yo trabajo lo utilizamos prácticamente para todos los pacientes posoperados, por la economía del Swan-Ganz, que es un poco más económico que las otras tecnologías, ¿no?
pero existe, funciona de esta manera, los Así lúmenes es, se así dividen es. en tal, en este de tal color sirve para esto, para esto, para eso, así, ¿no? Entonces, nunca está de más poderlo conocer, porque a lo mejor en algún momento puede haber alguna otra situación y regresen los Swan Guns, ¿no? Porque digan, oye, ¿sabes qué? Creo que sí, vamos a tener que seguir produciendo Swan Guns porque es más viable para tales lugares, ¿no? Que no pueden tener, por ejemplo, un EB1000 o muchos EB1000 más bien, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos creo que 2, uno en la coro y uno en la terapia, y nada más tenemos 2 para todo el hospital. Entonces, obviamente con 2 monitores EB1000 no puedo monitorizar a todos los pacientes del instituto. Entonces necesito muchos catéteres Swan Guns que tienen sus conectores específicos para mi monitor de signos vitales y no tengo que estar gastando en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante porque, bueno, analizas también el tipo de población. Probablemente esta persona está en un lugar que es un poquito más de dinero, Claro, ¿no? Donde tienen 3, 4, 5 EB1000 y que no siempre los utilizan, ¿no? ¿Y sabes qué es lo bello de ser enfermero? Que nosotros, enfermería, leemos, interpretamos el Swan Guns. Claro. Y ¿sabes qué también? Que te ha tocado, no sé, cuando llegan los residentes nuevos, oye, ¿Me Miguel, enseñas? oye, Gio, ¿me enseñas a leer el Swan Guns o me enseñas a usarlo? Sí, me enseñas a usar Mira, los tienes que que no hacerle lo así, la llave, bla, 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 y shalala. Sí. O sea, haciendo mención a tu podcast, lo bello de ser enfermero es que el enfermero, la enfermera, pues, somos los que leemos, interpretamos y sacamos esos parámetros, esos talleres hemodinámicos útiles para la atención al paciente, ¿no? Más que decir, ay, lo leyó el enfermero, no, es útil para saber qué Para tú sigue saber, con mi paciente, qué voy a hacer, le quito, le pongo, le hago, voy sugiero, bien, exacto, funcionó exacto, lo que exacto. ya hice, para eso es, o sea, no es por estar presumiendo que, ay, sí, yo sé tomar un perfil como luego se los he publicado en redes, ¿no? Que, ¿y esto qué es, no? Y ya les pongo opciones para que más o menos me digan qué es. Digo, no es para presumirles que, ay, mira, tomé un perfil, no, o sea, es para que diga, ok, es un perfil hemodinámico. Y si yo quisiera, les pudiera preguntar más cosas, ¿no? O sea, ¿y qué es el gasto cardíaco y para qué sirve? ¿Qué me dice? ¿Dónde checo si mi poscarga o mi precarga están adecuados en los valores del perfil hemodinámico? ¿Qué es la PVC? ¿Cómo cambia? Si está en la vena cava superior o si está en la aurícula derecha, ¿qué cambia? ¿Cuáles son los centímetros de agua y cuáles son los milímetros de mercurio, ¿no? ¿En qué es lo correcto que debemos de medir? O sea, yo les puedo hacer muchas preguntas y poder analizar realmente todo esto, esos numeritos que ven ahí, cómo lo puedo interpretar con un paciente. Si ven estos numeritos, ¿cómo creen que ese paciente se encuentre, ¿no? Entonces, son muchas situaciones y a partir de ahí, como nosotros que lo llegamos a utilizar un poquito más, sabemos que lo hacemos más allá de pasar el bolus térmico, lo hacemos para ver cómo está mi paciente, ¿no? Cuáles son sus respuestas clínicas, en este caso, a una carga de Hartmann de 500 o al aumento de mis vasopresores, porque a veces con la carga no lo alcanzo, ¿no? Entonces, son otras circunstancias y sí, esa parte está pues bastante padre, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las instituciones que ofrecen la modalidad de la educación a distancia? Mira, que tengan los programas bien establecidos acerca de la capacitación, que tengan al docente comprometido de una educación a distancia y que tengan sobre todo también enfocados a los estudiantes de lo que es una educación a distancia, ¿no? Porque finalmente estas instituciones que ofrecen, digamos, capacitación a distancia, cuando tú vas y te inscribes sabes que vas a tener educación a distancia, pero deben de tener claro en los estudiantes que la capacitación es a distancia y el compromiso que tienen los estudiantes de ser autodidactas, ¿no? En la educación a distancia el compromiso es 100% autodidacta del alumno y la capacitación también por parte del docente. Uno, en las tecnologías de información y comunicación y dos, en saber trabajar con estudiantes a distancia, ¿no? Nadie en la universidad o en las maestrías o no sé qué, de los posgrados, etcétera, nos dice, miren, materia de segundo B, educación a distancia, de segundo semestre, perdón, educación a distancia. No, son habilidades que tú vas adquiriendo y que te vas adecuando. De hace 2 años de pandemia que nos obligó a irnos a una educación a distancia, pues tuviste que echar mano de tus conocimientos y decir, bueno, ¿cómo lo enfoco ahora en una educación a distancia? Pero entonces yo, docente, estar comprometido con la institución de que la educación a distancia es tan efectiva
como una educación presencial. Entonces, el enfoque va a que no perdamos el objetivo, que es el generar un ambiente de enseñanza-aprendizaje, no perder el objetivo que es la capacitación del estudiante, y que el profesor esté también con ese compromiso, claro, de aportar el conocimiento sincrónico, asincrónico, en un podcast, en un video, en un escrito, cualquiera que sea la modalidad, pero con el compromiso de 100% de la educación. Sí, creo que es bien importante esto que mencionas, que las instituciones tienen que estar capacitadas realmente primero, su personal, digamos, de base, ¿no? Así es. Y después poder, entonces ahora sí, a tus docentes ofrecerles, oye, ¿sabes qué? Pero aparte tengo esta capacitación, uh-huh, para que la tomes, uh-huh, ¿no? Y puedas crecer, ¿no? en este ámbito de la educación a distancia, y puedas ofrecerle un mejor producto a los estudiantes, ¿no? Porque ellos son los que a final de cuentas, que usualmente pues estos son privadas, ¿no? La mayoría ahorita, ¿no? En la actualidad. Entonces, es como mucho más viable, porque pues ellos te están pagando o a la institución, para que la institución les ofrezca un producto de calidad en su educación. Así es. Entonces, sí, las instituciones deberían de preocuparse un poquito más, ¿no? Por capacitar en este tipo de temas a sus docentes, y siempre mantenernos actualizados, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Hoy existe esto en Zoom, ¿no? Que existe el Blackboard, que ya puedes abrir un pizarrón y en el pizarrón empezar a hacer una lluvia de ideas con tus estudiantes. Y no solamente es de como, pues a ver a qué funciona el Blackboard. Que digo, bueno, uh-huh, muchos de nosotros tuvimos como la curiosidad de a ver qué, ¿no? Creo que es Whiteboard, algo así. Y entonces, y empiezas a hacer, pues se puede hacer eso, se puede hacer aquello. Lo vamos a utilizar para una dinámica, ¿no? Pero obviamente, pues si ya te capacitan, te enseñan bien cómo utilizarlo y te dan un poquito más de herramientas, pues va a ser mucho más sencillo. Y las instituciones en general siempre están obligadas. Y que las instituciones tengan el seguimiento también con los docentes, ¿no? De la información que se les está dando a los estudiantes, ¿no? Porque no podemos olvidar o dejar, profesor, este es su grupo, este es su clave, su contraseña, y pues ahí nos vemos en 2 horas, ¿no? A ver si es cierto. Estar al pendiente de que el docente esté impartiendo su clase de manera correcta, que los contenidos sean de manera correcta, pero que se note ese seguimiento o ese respaldo por parte de la autoridad educativa hacia el docente también, ¿no? De que se está, me siento respaldado en cuanto esta información que estoy dando, o esta modalidad que estoy utilizando con los estudiantes. Claro. Creo que donde trabajamos nos respaldan bien eso siempre. Las decisiones, al menos un poquito polémicas que por ahí tenemos, creo que siempre nos apoyan, o bueno, a mí. Sí, claro. Y a ellos lo ven como, y me lo han comentado, lo ven como un área de oportunidad, ¿no? Donde si el alumno paga, si el alumno tiene muchos derechos, pero también debe de cumplir con muchas cuestiones, claro, para que pueda exigir como está exigiendo, ¿no? Entonces a veces también eso pasa, ¿no? Que la educación pues es privada, digámoslo así, como el alumno paga, siente que tiene todo el derecho de faltarte al respeto, de decirte algo, de no entrar a las clases, de no participar, de no realizar su exposición, y como estoy pagando y no hice mi exposición, pues a mí no me importa, me tienes que pasar. Y es que esa es una mentalidad errónea, ¿no? Claro. Porque si tú estás pagando por un servicio, pues el servicio que estás pagando exige lo que sea de calidad, aprovéchalo. Si tú estás pagando por un pantalón, quieres y exiges que ese pantalón no tenga no esté mal hecho, descosido, lo que sea. Pues igual con la educación, si estás pagando por una educación, lejos de estoy pagando para que me pases de año, o estoy pagando para esto, no, mejor exige y cámbiate ese chip de decir estoy pagando pero para que me den una educación de calidad. Y así como me exijo que me respeten mi calificación, pues así exijo que el profesor me dé la clase como debe de ser, en tiempo y forma. En la parte entonces del docente, el compromiso de decir estoy en una institución cualquiera que sea y tengo el compromiso con mi profesión, con mi enseñanza, con mis estudiantes, porque eso pues me hará ser un mejor docente finalmente, ¿no? Sí. Y bueno, pues también es recomendación para los alumnos, ¿no? O sea, que se enfoquen más en lo meramente educativo, ¿no? Que en tener este tipo de actitudes. Porque a veces, pues bueno, nosotros como sus docentes luego les compartimos ciertas experiencias en donde a lo mejor es una llamada de atención, ¿no?
pero a mí me ha tocado con un estudiante en específico, donde yo le dije, es que tus actitudes, de verdad, así como las reflejas, no son lo adecuado. El hecho de estar interrumpiendo cada rato a tus compañeros, el hecho de hacer caras y gestos, pero así como de que no te está gustando lo que están diciendo. A veces tu compañero no lo creas, le digo, pero a veces como es la que está haciendo gestos y demás, es lo primero que le llama la atención. Entonces lo pones nervioso, lo molestas, empieza a titubear si lo que está diciendo no es correcto. Le digo, y a veces yo, que soy el docente, estoy tranquilo, no les hago caras, no les hago gestos, estoy escuchando atentamente, ¿no? Y busco un momento específico y apropiado para poder interrumpir y a lo mejor corregir algo, y si no al final, ¿no? Lo corregimos al final, hacemos unas preguntas y podemos aclarar los temas, le digo, pero esas actitudes de que, ay, no sé qué está diciendo, quién sabe que no sé cuándo, y que lo hagan como muy visible, pues obviamente hay personas que les vale y siguen con lo que te están diciendo, pero hay personas que sí, como dices, no sé, somos nerviosos al empezar a exponer algo, y pues que obviamente sí nos limita un poquito, porque si nos chin, ya dije algo mal o ya la regué o así, ¿no? Ahí es donde agradeces, mejor apaga tu cámara. Sí, sí. Y entonces con esta alumna y se lo hice entender, y entonces ella al principio, no, es que esto parece que es personal. Le dije, no, te lo estoy compartiendo. Le digo, porque yo en algún momento de mi vida también era así. O sea, de que si algo no me gusta, entonces volteo a ver así como que raro a la persona que está exponiendo. Y yo empecé a ver que cuando hacía eso, no a todos, pero sí a ciertas personas, pues los empiezas a poner más nerviosos, ¿no? Porque y es así como de, ching, ya me cachó que no me aprendí el tema o algo así, o a lo mejor me va a preguntar algo y no voy a saber qué responderle, ¿no? Entonces, y digo, esa parte es importante. Le digo, no es otra cosa. A tus compañeros obviamente pues, les vamos a dar la recomendación que se pongan a estudiar un poquito más, claro está, pero tu lenguaje corporal dice mucho que a veces tu lenguaje verbal no lo dice, ¿no? Entonces el poder manejar esta parte también con sus compañeros, pues es otra de las recomendaciones que les damos, ¿no? Esos estudiantes que tratan como de medirte para ver si sí sabes o no sabes, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo raro aquí? Que el alumno ese que te quiere medir a ver qué tanto sabes, pero te compara con el trabajo que hace en su hospital. Y es donde dices, pues es que lo que haces en tu hospital es correcto, pero no es el deber ser en todos lados. Yo luego si le digo, la verdad, eso que me estás diciendo está mal hecho. Le digo, está mal hecho por esto, y así. Y, ay, no, pero que no sé qué. Le digo, búscalo. Le digo, búscalo aquí, búscalo acá. Eso que tú me estás diciendo que están haciendo está totalmente incorrecto, ya no se hace. No me acuerdo, igual me tocó así como de, ay, pues si no, un lavado bronquial. Y yo, no, los lavados bronquiales están prohibidos desde hace como 10 años o más creo, ¿no? Como desde el 2006, por ahí así dijeron que ya no, o sea, ningún lavado bronquial, a menos que esté meramente indicado porque por una broncoscopía o algo así, pero si no, no tendrían por qué hacer los lavados. Y luego así, no, pues sí, le hacemos lavados bronquiales y todo para que salgan las secreciones. Y wow. Ya vas a ser especialista en cuidados intensivos, no puedes volver a hacer eso, ¿no? Bueno, se micronebuliza al paciente y luego ya se entendemos que no todas las instituciones o nuestro sistema de salud, que bueno, será otro tema quizá, claro, en la economía, pero esos cultivos que tienen de el agua bidestilada con la sonda para la boca y el agua bidestilada con la sonda para tráqueas. Claro. Y ahí lo aspiraron a las 10 de la noche y luego lo aspiraron hasta las 4 o 5 de la mañana, y entonces todo el tiempo se estuvo cultivando ahí en el agua un montón de estafilococos aureus para que vuelvas a contaminar a tu paciente, ¿no? Sí, claro. Sí, y son cuestiones que a veces, como dicen, es que así se hace aquí. Y dices, ok, sí está bien que tu institución te diga esto, pero ahora que tú ya lo leíste, que tú ya investigaste y todo eso, entonces ahora tú estás obligada, entre comillas, a dar una opción nueva en tu institución. Es que estuve leyendo esto con tu jefe inmediato, para que tu jefe inmediato, lo considere y a lo mejor diga, ok, vamos a dar la opción, ¿no? Jefe, o jefa, no sé, estuve leyendo acerca de esta situación y como nos piden que hagamos esto, no es lo adecuado por esto y esto, entonces no sé si pudiéramos buscar alguna otra alternativa y hasta allí. O sea, tampoco es así como llegar y pelearte con tu institución, porque no, o sea, no es el fin, ¿no? Nosotros nunca buscamos eso. Pero sí ya le das como una pauta de, a lo mejor igual te dice tu jefe o tu jefa,
¿dónde lo leíste? Pues en este, Así es. le paso este artículo, y entonces a lo mejor ella ya lo puede llevar con supervisión a las instancias que sean necesarias para que empiecen a modificar de a poquito ciertas actividades, a lo mejor no todas, pero sí algunas que podemos empezar a modificar, y todo eso es con conocimientos que nosotros como docentes pues tratamos de impartirles, ¿no? O sea, igual en un momento con Joco, con las prácticas con mis pacientes, que les decían que se aspiraba hasta el último el tubo o la cánula orotraqueal o la traqueostomía, y primero le aspiraban la boca y luego la nariz, y entonces yo les decía no, porque lo que tú vas a aspirar primero es lo que menos quieres contaminar, ¿no? Le digo, entonces debes de aspirar primero tu tubo o tu cánula, traqueostomía o cánula orotraqueal, le digo, con tu sistema cerrado, ¿no? Bien aspiradito, bien todo, con tu técnica estéril y todo, le digo, y después entonces ahora sí, te vas con, en este caso tendría que ser la nariz, ¿no? Y al último la boca, porque la boca es el lugar más contaminado. Le digo, ¿y esto por qué? Porque no tienen diferentes sondas, como lo decías, ¿no? Entonces, si vas a utilizar la misma sonda para la boca y la nariz, pues primero aspiras la nariz y luego aspiras la boca, porque si no, si lo haces al revés, primero la boca y luego la nariz, le vas a pasar bacterias de la boca a la nariz que no deben de estar en la nariz, y le vas a causar una neumonía, porque esa bacteria pues, obviamente va a viajar, ¿no? Así le vas a es. causar una neumonía a tu paciente por una infección asociada a la atención de la salud. Entonces, así como, pero es que aquí dicen que sí se hace. Bueno, ok, eso está bien pues, pero tú analízalo. Y si te toca aspirar y ya te dejan solita, tú hazlo como se debe de hacer. Así es. Si te están diciendo, no, es que así, no, que no sé qué, ok, hazlo como te dicen, pero cuando te toque a ti solita, tú hazlo como se debe de hacer, ¿no? Y esa parte es de a poquito, pues sigue cambiando esos paradigmas, ¿no? Para que las personas pues empiecen a tener una proyección mucho más grande de lo que significa enseñar las cosas bien, ¿no? Pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias por venir aquí a apoyarnos con la entrevista. Y en el podcast tenemos una sección diferente, que es una recomendación. La hacemos siempre a la semana, puede ser un video, un artículo, una película, o si tú quieres recomendarles algo, también es abierto. Yo les voy a recomendar La Educación Prohibida, así se llama, es un documental realizado por estudiantes. Se estrenó el 13 de agosto del 2012, es una película documental que propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Les voy a dejar el link en la descripción del capítulo del podcast, ya sea en video o en audio, y lo pueden encontrar en YouTube, es totalmente gratuito. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, iHeartRadio y en Amazon Music también. Y obviamente pues en video en YouTube. Si quieren que hablemos de un tema en específico o quieren que entrevistemos a alguien también en específico, pues pueden mandarnos mensaje en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible les respondemos y tocamos ese tema. El siguiente episodio, el número 58, hablaremos de un tema muy importante y que ocurre muy seguido en las instituciones de salud: el acoso laboral en enfermería. Espero que se encuentren bien, que pasen un excelente